creo que ha quedado cosas para el debate muy interesantes. En todo caso, a continuación intervendrá el señor Andrés Gómez, director general de Transparencia de la Comunidad Valenciana, y el título de su ponencia es Fórmulas de implantación y seguimiento de la transparencia activa, la experiencia de la Generalitat Valenciana oberta. Hola, buen día, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, muchas gracias a Lorenzo Cotino por organizar este magnífico congreso. Es un placer participar de él y además coincidir con los compañeros y compañeras que también están tirando del carro de esto de la transparencia en otras comunidades autónomas. Yo voy a hablar sobre la implantación y seguimiento de la transparencia activa a partir de nuestra experiencia en la Generalitat Valenciana gestionando el portal de transparencia HB Oberta. Aunque la primera versión del portal se crea unos meses antes, nuestra experiencia nace en el 2015. En abril de ese año se aprueba a final de la octava legislatura de las Cortes Valencianas la Ley Valenciana de Transparencia, la Ley 2015 de 2 de abril de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana. Y justo un mes después, con las elecciones, hay un cambio de gobierno en la que se crea una consellería específica que tiene como función y como misión desplegar las políticas de transparencia e integridad, empezando con el cumplimiento de las obligaciones de la entonces reciente ley. En este primer momento, la transparencia activa es la parte protagonista dentro de las acciones para el gobierno abierto. Y en este contexto, en el 2016 se crea el portal de transparencia que tenemos hoy y adaptado a las obligaciones de la ley y que durante estos años hemos ido mejorando y desarrollando a medida que hemos ido avanzando en la institucionalización de la transparencia. Aquí en la Generalitat tenemos 3 instrumentos principales que marcan nuestra política de transparencia activa. El primero, lógicamente, es la Ley Valenciana de Transparencia, que establece el marco general de obligaciones. La ley que es precisa, que es más exigente que en la normativa básica, tanto en la parte de derecho de acceso como en la publicidad activa, y también en los sistemas de cumplimiento con la inclusión de un régimen sancionador. El segundo es el reglamento de transparencia que desarrolla la ley, que es el decreto 105/2017. Este reglamento concreta y desarrolla la ley llevando a una interpretación amplia y lo más favorable a la transparencia dentro del margen de lo que es un desarrollo reglamentario. También perfila mucho mejor la fuente de la información en cada uno de los casos, atribuye responsabilidades y establece la organización administrativa para el seguimiento de la transparencia. Además, un punto importante es que ya recoge la preferencia por la automatización de procesos y por la transparencia desde el diseño, que ahora desarrollaré. Y el tercer elemento más reciente, que es el Plan Bienal de Transparencia 2019-2021, aprobado por el Consell, que es el instrumento de planificación estratégica que tenemos. Este instrumento nos permite garantizar, por una parte, la coherencia, continuidad y mejora continua en las actuaciones de transparencia y, por otra parte, también la transversalidad de las actuaciones, dado que recoge compromisos no solo del Departamento de Transparencia, sino de todas las consellerías de la Administración. Estos 3 instrumentos sitúan cómo nos organizamos, qué publicamos y los principios de actuación de la Generalitat para avanzar en la cultura de la transparencia. La organización administrativa de la que nos hemos dotado para articular el sistema de seguimiento de la transparencia incluye 2 niveles. A nivel de consellería, a nivel de cada consellería y en el conjunto de la Administración autonómica. En cada consellería y organismo autónomo existe una unidad de transparencia que se encarga de coordinar las actuaciones de transparencia en ese departamento, tanto la gestión de las solicitudes de información como el seguimiento de las obligaciones de publicidad activa. Además, también existe una comisión de transparencia en cada consellería que suele incorporar a técnicos de cada centro directivo o, por ejemplo, los más especializados en archivos o en estadística, en función de
las características de cada departamento. Porque, en última instancia, la información, no olvidemos que la información se obtiene de los órganos gestores, que son los que la generan con su actividad administrativa y que son generalmente los centros directivos, las direcciones generales de cada consellería. A partir de ahí, las unidades y estas comisiones nos sirven para organizar todo esto y mejorar la interlocución por departamentos. Después, a nivel del conjunto de la Administración autonómica, desde la Dirección General de Transparencia impulsamos, coordinamos y damos directrices a estas unidades de las consellerías. Y para la interlocución y coordinación interdepartamental tenemos la Comisión Técnica de Coordinación en materia de transparencia, que es un órgano colegiado que presidimos desde la Dirección General y que incluye a todas las unidades de transparencia de las consellerías. Visto cómo nos organizamos, conviene incidir en qué información publicamos. Porque en un primer momento, hablar de transparencia activa en la Administración consistía, de alguna manera, prácticamente en publicar lo que establece la ley. Pero ahora ya no es así. Nuestro objetivo no es solo cumplir la ley, sino publicar en cada momento la información que sea necesaria para rendir cuentas y facilitar el control ciudadano de los asuntos públicos. Porque esto es, al fin y al cabo, el objetivo último que tiene la publicidad activa. Y con esta idea, ahora tenemos una pluralidad de fuentes de obligaciones y compromisos en la publicidad. La mayor parte se derivan de la ley de transparencia, con muchas obligaciones que incluye la ley valenciana que no recoge la norma estatal, como los gastos de caja fija, campañas de publicidad, de promoción institucional, o la agenda, obsequios o viajes de los altos cargos. También tenemos, por otra parte, el reglamento de transparencia, que también incluye información de detalle y amplía algunas obligaciones, como por ejemplo los acompañantes en los viajes de los altos cargos, la identificación del personal asesor o los órganos de participación. Pero junto con ello está la normativa sectorial, que también ha derivado en la publicación de los datos de ausentismo laboral o todo lo que se deriva de la normativa de incompatibilidades de los altos cargos que se aprobó durante la pasada legislatura. También el plan de transparencia incluye compromisos de publicación de nuevos de contenidos en el portal, por ejemplo, información sectorial sobre medio ambiente, sobre la Unión Europea, sobre la actividad de la organización de los órganos de transparencia de la Generalitat o sobre educación o la actividad de la Delegación de Protección de Datos. También una fuente de compromisos han sido los convenios de colaboración con entidades de la sociedad civil, como en su momento, sobre todo en los primeros años, fue Transparencia Internacional, los cuales asumíamos compromisos de mejora que hemos incorporado al portal. También, más allá de estos compromisos, los hemos tenido en cuenta también en los momentos iniciales, principalmente los estándares o índices elaborados por las entidades de la sociedad civil, que aun conociendo todas las limitaciones que tienen estas herramientas, ¿no?, sobre todo a estas alturas, fueron también un estímulo para mejorar la información e incorporar nuevos contenidos, como los informes de actividad parlamentaria o la política de gestión documental. Después, no hay que menospreciar el feedback de la ciudadanía. Ahí tenemos diversos canales por los cuales los usuarios y usuarias nos presentan sugerencias o nos piden que se publique nueva información, y en este caso, si nos parece interesante y trabajándolo con la consellería correspondiente es viable, trabajamos para publicarlo. Un ejemplo reciente ha sido pues la publicación de información sobre el parque móvil de la Generalitat por tipo de combustible, por ejemplo, que era información que no publicábamos, y a raíz de una petición de un ciudadano o ciudadana, pues esta sugerencia se convierte en un ítem más de información que nos comprometemos a publicar. Y por último, lógicamente, también publicamos contenidos a iniciativa propia de la Dirección General, por entender que, independientemente que lo marque alguno de estos instrumentos, es información que puede ser útil para rendir cuentas o para informar a la ciudadanía sobre la Administración y los servicios públicos. El ejemplo más claro es la información sobre la COVID-19, que se ha convertido en lo más consultado en el portal, pero no solo esto. También pues la publicación de las declaraciones institucionales íntegras del Consell,
o la información relativa a la política de la transparencia de transparencia de la Generalitat con guías y recursos, preguntas frecuentes, agenda de actividades, etcétera. Por tanto, ahí entendemos la transparencia activa de una forma dinámica. Tenemos las obligaciones de la ley como un punto de partida y a partir de ahí lo entendemos como un compromiso de dar la información que resulte más útil para garantizar la rendición de cuentas y el control ciudadano de los asuntos públicos. Con esto ahora mismo contamos con cerca de 280 ítems de información en el portal, de los cuales una parte cada vez mayor son compromisos asumidos más allá de estas obligaciones. Y con esto pasamos a ya no qué es lo que publicamos, sino cómo publicamos la información, tanto desde el punto de vista del proceso para publicarla, como en lo que se refiere a la presentación en el portal. Ahora mismo, respecto a la fuente de la que procede la información, tenemos bastante heterogeneidad, con 3 fuentes o procesos distintos en función del tipo de información de que se trate y del estado en el que se encuentran los sistemas de gestión en la materia concreta. Por un lado, en muchas obligaciones o compromisos de publicidad, la información se actualiza mediante un proceso manual por parte del Servicio de Transparencia. Es decir, periódicamente el departamento correspondiente nos remite la información y nosotros la publicamos en formato reutilizable, con una periodicidad que puede ser de 15 días o cada mes o cada 2 o 6 meses o anualmente, o cuando se produzca algún cambio o novedad en la información, en función del tipo de contenido de lo que se trate. También hay muchos casos en los que la información no lo remite ningún departamento, sino que lo actualiza directamente desde el Servicio de Transparencia cuando, por ejemplo, se accede a partir de publicaciones oficiales. Por otro lado, está la información que procede directamente de los sistemas de gestión y que, por tanto, se actualiza automáticamente, ya sea con una periodicidad establecida o bien a tiempo real. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la contratación, las subvenciones, la caja fija o la ejecución presupuestaria. Una vez los órganos gestores introducen los datos en la aplicación de gestión, automáticamente estos se publican en el portal de transparencia. Y por último, hay algunos apartados de información en los que la consulta se realiza dando acceso a páginas externas en las que la consellería competente actualiza la información. Esto ocurre con la normativa en tramitación de las consellerías, que actualiza cada consellería, o con determinada información financiera, ¿no?, que al final remite informes de la Consellería de Hacienda o de la intervención. Nuestra aspiración y objetivo es que al final toda la información sometida a publicidad activa se obtenga siempre que sea posible de los sistemas de gestión de la información que existan en cada materia, que se obtenga directamente y de forma automática desde ahí. Es lo que llamamos transparencia desde el diseño. Y trabajamos en este sentido porque esto nos permite garantizar la actualización permanente de la información, automatizar los procesos evitando cargas administrativas innecesarias y ofrecer datos en formato abierto que podemos después incorporar al portal de datos abiertos o con la que podemos también desarrollar cuadros de mandos. El reglamento de transparencia ya establece este principio de transparencia desde el diseño y por defecto, y en la práctica se plasma en que transparencia participamos en el diseño de los sistemas de gestión que se desarrollan en la Generalitat en cada ámbito para asegurar que esta visión está presente por defecto. De este modo, la transparencia, que en un primer momento se percibe como una carga añadida a las funciones habituales de los funcionarios, ¿no?, así es como se ve en el resto de departamentos, se acaba convirtiendo finalmente en un impulso para la transformación digital. En un primer momento, en el 2015, casi todas las obligaciones se cumplían con proceso de forma manual y muchas veces con documentos PDF o elaborados específicamente para publicarse. Ahora ya son cada vez más los ámbitos en los que hemos incorporado esta transparencia desde el diseño. Vamos en esta dirección y aunque es un proceso también a largo plazo paralelo a la digitalización. Y finalmente, visto el proceso para la publicación, nos queda hablar de cómo presentamos la información en el portal. Aquí es muy importante ofrecer la información en formatos reutilizables y esto sí que lo hemos conseguido en la mayor parte de contenidos que publicamos, independientemente de la fuente de la que procede la información. Por otra parte, también es importante que la información sea accesible y comprensible, porque al final el derecho a saber incluye también el derecho a entender. Por eso vamos desarrollando
en cada vez más apartados del portal herramientas tales como visores interactivos de datos o buscadores. En este sentido, vamos avanzando. Hemos creado un visor presupuestario, un panel de rendición de cuentas del Plan Bienal de Transparencia y buscadores específicos para las subvenciones, para la caja fija o para el seguimiento de las solicitudes de acceso a la información. Además, tratamos de ofrecer siempre que sea posible gráficas y resúmenes anuales de los datos para ayudar a interpretar esta información. Y junto a ello está lo que llamamos criterios cualitativos de publicidad de la información. Y es que en cada uno de los apartados y contenidos del portal incluimos de forma normalizada la fuente de la información, la periodicidad en la que se actualiza, la fecha de la última actualización o el fundamento o compromiso al que responde este apartado. En definitiva, información de apoyo para ayudar a la ciudadanía a conocer qué está consultando, dar fiabilidad y seguridad sobre la información y distinguir lo que es información a la que obliga la ley de los compromisos asumidos más allá de esta. En definitiva, no solo es importante qué se publica, sino también cómo se publica y no solo quedarnos con publicar más y más información, sino de hacerlo siempre en formatos reutilizables y de forma, sobre todo, que cualquier ciudadano o ciudadana lo pueda entender. Por otra parte, también para hacer llegar a la información a la ciudadanía intentamos ser proactivos. Por eso hemos creado un boletín de novedades en el que informamos periódicamente de todas las actualizaciones del portal, además de hacer difusión en las redes sociales sobre nuevos contenidos o actualizaciones más representativas. Se trata de trabajar por la cultura de la transparencia y de hacer que esta información llegue a la ciudadanía. Andrés, estamos en el tiempo añadido. Vale, gracias. Acabo ya. Y así, poco a poco, el portal de transparencia se va convirtiendo en una herramienta cada vez más útil para la ciudadanía, como demuestra el número de visitas y usuarios, que cada vez es mayor. Los últimos meses, con más de 110.000 visitas mensuales, ha sido el récord y es ya el doble de lo que era hace un año, ¿no? Y que cada vez se va convirtiendo en una herramienta más útil. Y ya para finalizar, destacaría 4 reflexiones finales. Una, que más allá de lo que establece la ley, la transparencia activa es una herramienta para facilitar la rendición de cuentas. Por eso lo entendemos de forma dinámica, asumiendo compromisos de mejora y ampliación de la información y tratando de ser sensibles a las necesidades de información que tiene la ciudadanía en cada momento. En segundo lugar, aunque en un primer momento la transparencia se percibe como una carga añadida, al final se acaba convirtiendo en una palanca de la digitalización, porque nos lleva a trabajar con datos y pone sobre la mesa las duplicidades y las deficiencias de los sistemas de información que tenemos en la Administración. En tercer lugar, pasar de la cantidad a la calidad de la información. No se trata de publicar más y más información, sino de que se entienda, hacerla accesible a la ciudadanía. Y esto pasa por dar información de contexto, utilizar lenguaje sencillo o promover herramientas que permitan interactuar y analizar los datos. Y en cuarto lugar, la transparencia es transversal. Desde la Dirección General realizamos una labor de coordinación e impulso, pero solo tendremos éxito, igual que en el resto de organizaciones, si la transparencia impregna toda la cultura de la organización. Esto nos lleva a nivel interno a superar los vicios de la departamentalización propia de las administraciones públicas, a la que además muchas veces se suma una visión patrimonialista de los sistemas de información, y por eso trabajamos por generar dinámicas de colaboración y de encontrar un equilibrio entre el pedir e ir detrás de los departamentos para abrir información y datos y precisamente ayudarles, servirles de apoyo y darles asistencia en esta tarea. Sin más, muchas gracias y bueno, después estoy a vuestra disposición para el debate. Gracias.